Viajan en moto, van armados y son imbatibles soldados del crimen organizado. Se hacen llamar los motonetos y desde 2012 son los perpetradores del secuestro, narcobloqueos, sicariato y narcotráfico en el estado Chiapas al sur de México. De acuerdo a reportes de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, son entre 5 y 15 grupos de motonetos compuestos por más de 100 jóvenes armados que en su mayoría son chicos desde 13 hasta 17 años. Ellos son reclutados de la comunidad indígena Tzotzil y entrenados para ejecutar asaltos, cobros de vacuna a taxistas y trata de personas sometidas a grabar etnopornografía. Jonathan, para hablar de este tema, de esta banda que ha sido, digamos, un poco sonada en redes sociales y en algunos portales de investigación periodística sobre crimen organizado, dicen que sus miembros son parte de la comunidad indígena Tzotzil. ¿Cuál es tu impresión frente a este grupo y qué implica que sus miembros sean estos supuestos jóvenes indígenas? Claro, bueno, de primera instancia esto nos arroja una realidad muy importante en México, sobre todo en la parte sur de la frontera sur del país, en la que grupos que históricamente han quedado rezagados del desarrollo básicamente del país han generado no solamente condiciones de pobreza y marginación, sino que este rezago del desarrollo también ha generado que permee la delincuencia organizada en estos grupos. Cabe destacar que indígenas tzotziles de esta región de los Altos de Chiapas, este estado frontera sur de México con Guatemala, fueron algunos de sus miembros de estas comunidades tzotziles, por ejemplo de San Juan Chamula, reclutados por otros cárteles históricos como los Zetas en los primeros años de la década de los 2000. Fundamentalmente, después, estos reclutas del cártel de los Zetas, que eran indígenas tzotziles, toman, digamos, el control de sus territorios, especialmente de este centro o epicentro que es San Juan Chamula, un municipio de los Altos de Chiapas, y se hacen también del control de las actividades criminales que por ahí se realizan, que es el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, y también lo que ya se conoce como etnoprostitución, ¿no? Es decir, indígenas tzotziles que están siendo prostituidas y la trata de personas, y también por supuesto el tráfico de migrantes. Entonces estamos viendo una incursión y una penetración de las actividades criminales en la cultura de las comunidades indígenas, especialmente de los tzotziles. Entonces, estos grupos criminales han hecho uso de los jóvenes indígenas de estas comunidades, por ejemplo, de San Juan Chamula y también del municipio de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en donde jóvenes que pues también han quedado rezagados de los programas sociales, del desarrollo, en comunidades donde no acceden a muchas oportunidades de empleo o educación. Y bueno, estas bandas o pandillas criminales conocidas como los motonetos, son células o pandillas que operan dentro de San Cristóbal de las Casas, un municipio turístico con un amplio desarrollo en ese sentido, pero que no ha tenido las oportunidades para ofrecer a jóvenes indígenas que han quedado rezagados de esas comunidades. Y por otro lado también, algo muy importante a resaltar, también tienen una gran responsabilidad los gobiernos locales, el gobierno estatal en diferentes administraciones y los municipales, porque también han hecho uso de estos jóvenes como grupos de choque para confrontar a otros grupos políticos, y esto ha sido también histórico en el Estado y que ha ocasionado una ebullición de diferentes problemas y conflictos tanto sociales, políticos y también criminales. Claro, Jonathan, es bastante importante tener en cuenta esos contextos que nos ayudan a explicar el origen de grupos como los motonetos, pero dentro de eso, y antes de tocar el tema de su relación con, por ejemplo, estos agentes del Estado, ¿no? Yo quisiera preguntarte exactamente sobre la capacidad que tienen estos grupos para vincularse con otros más grandes, porque, por ejemplo, digamos, me aclararás, yo investigaba sobre los motonetos y decía que a veces trabajaban a sueldo para cárteles como el del Jalisco Nueva Generación.
Para ti, ¿cuáles son las consecuencias de estas alianzas criminales entre bandas como los motonetos y cárteles como el del Mencho? Claro, bueno, sin lugar a dudas, esto es un fenómeno que está sucediendo en todo el territorio mexicano. Es decir, la pulverización de los grandes cárteles y también la especie como de mecanismo de franquicia por parte de los grandes cárteles con grupos locales. Esto ha derivado que, por ejemplo, en lugares marginados, como ya platicábamos hace unos momentos, como en Chiapas, estos grupos ya organizados de pandillas, pues trabajen a sueldo con diferentes líderes de organizaciones criminales mucho más amplias. El caso concreto del cártel Jalisco Nueva Generación, que está disputando, por supuesto, zonas y también territorios y rutas de trasiego de drogas, armas y personas inmigrantes en la frontera sur de México, pues también tiene que ver precisamente con esta pulverización o este estilo de franquicitar de alguna manera y también facilitar el acopio de armas a través del tráfico ilegal de ellas para grupos criminales. Pero por otro lado también tenemos lo que comentábamos hace un momento con este cártel de San Juan Chamula, que tiene sus orígenes como reclutas del cártel de los Zetas en el pasado y que aproximadamente hace 6 años incursionó ya como un grupo propio, Sotzil, que tiene estas características y que también operan, por ejemplo, con estos grupos pandilleros en el municipio de San Cristóbal de las Casas, los motonetos. Entonces tenemos esta pulverización que también ha derivado en una diversificación de las actividades criminales y por eso hemos visto los recientes acontecimientos de violencia o de pandillerismo finalmente que genera una situación de encono social, pero también de temor por parte de los ciudadanos en estas localidades y comunidades. Ok, claro, Jonathan. Y es que precisamente lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en redes sociales es cómo este grupo, particularmente de los motonetos, ha protagonizado bloqueos y enfrentamientos por los mercados ilegales, lo que pues nosotros hemos conocido en el mundo entero como la política de abrazos y no balazos del gobierno de AMLO. Para ti, ¿qué debe hacer el Estado para evitar el empoderamiento y expansión de grupos como los motonetos? Bueno, definitivamente los abrazos no balazos no es una política, en realidad tampoco es una estrategia, es una retórica del presidente que si bien también ha generado una inacción por parte de las autoridades en materia de seguridad, dado que, por ejemplo, en el caso concreto de Chiapas, sobre todo de los Altos de Chiapas, estas comunidades, se sabe desde hace mucho tiempo por labores de inteligencia, tanto de las autoridades federales en el ámbito de la seguridad nacional como de seguridad pública, que hay acopio de armas, hay tráfico de drogas, hay tráfico de personas. Y también se sabe por parte de las propias autoridades militares, que están muy presentes en la zona desde hace varias décadas, que la realidad ha ido incursionando y escalando en un nivel de organización y de violencia. Sin embargo, hay que resaltar que estas corporaciones de seguridad, tanto civiles como militares, no pueden incursionar a menos de que la autoridad política, en este caso quienes están a cargo de las estrategias y de las políticas públicas de seguridad, pues bueno, deriven en investigaciones judiciales y eso no ha ocurrido. Y ese es el grave problema por el que atraviesa esta zona del país como muchos otros lugares de México. La impunidad que está siendo solapada también por algunas autoridades o por intereses políticos que deja en la inacción la función judicial y por otro lado, pues tampoco puede operar la fuerza pública del Estado. Y ese es el grave problema que está presente en esta zona. Claro, Jonathan, la impunidad es uno de los temas recurrentes dentro de este trato y dentro de esta lucha contra estos grupos del crimen organizado. Sin embargo, antes de llegar al final, quisiera que nos enfocáramos un segundo en algo que diferencia a este grupo de los motonetos de otros grupos y fue algo que de hecho ya mencionaste. Estas agrupaciones, corporaciones del crimen se han encargado de, ya lo sabemos, narcotráfico, extorsión, secuestro, huachicoleo, cobro de vacuna, pero aquí hablábamos de la etnopornografía y aunque es un tema delicado por, obviamente, el grado de maldad que influye este crimen, quisiera que nos explicaras un poco de pronto cuáles son las consecuencias de esto, quiénes son los que demandan este tipo podríamos decirlo así, de material. Me gustaría que nos dieras un poco de detalles sobre ese tema en específico. Claro.
Pues bueno, lamentablemente el mundo criminal cada vez es mucho más diversificado y los ingresos que obtienen las organizaciones criminales que son de carácter transnacional, aunque operen con grupos locales como de los que estamos hablando hoy, la realidad es que los mercados ilegales de diferentes tipos, como ya lo hablábamos, de armas y drogas, como también el de la pornografía, pues bueno, han derivado en grandes ingresos. De hecho, uno de los mercados más en auge de ingresos económicos ilegales es precisamente el de la pornografía en sus diferentes facetas. Y en el caso de las comunidades tzotziles y comunidades indígenas en Chiapas, pues bueno, han encontrado estos delincuentes un nicho de mercado en la promoción pues, y producción de pornografía basada en cuestiones raciales y étnicas. Esa es la realidad. A grandes rasgos, el tamaño del mercado, pues bueno, está fundamentalmente, sobre todo en los países con acceso a recursos para pagar este tipo de pornografía, que se vuelve incluso más exclusiva y mucho más cara. Es la verdad, un problema no solamente criminal, sino también de descomposición social, yo así lo diría, porque lo que hemos visto es cómo la lógica del mercado ilegal y de los recursos financieros han permeado y han obstaculizado ya incluso la cohesión social y sobre todo el crecimiento de grandes culturas como las que tiene México en sus comunidades indígenas. Y esto es profundamente dañino, lamentable, porque esto va a incrementar. Si no hay una labor constante del Estado a través de organismos de inteligencia para desarticular a estas bandas, para desarticular estas formas de diversificación criminal, los mercados son internacionales, esos tienen que ver con colaboración con organismos internacionales y cooperación con otros países, pero definitivamente la labor que debe hacer el Estado mexicano en lo local es en desarticular estas bandas, porque esto implica o deriva en otro tipo de delitos como es la trata de personas, ¿no? De la pornografía o de la etnopornografía que hemos visto en esta zona del país, pues bueno, también deriva la trata de personas, sobre todo las personas, mujeres y niñas indígenas, y que esto pues habla todavía de un punto de quiebre mucho más importante en la descomposición social del país, vinculada al crimen y a la delincuencia. Sí, realmente impactante, Jonathan, cómo cada vez se avanza un poco más o se excava un poquito más en la profundidad de estos crímenes, podríamos decir incluso de guerra, porque son realmente escabrosos. Ahora, esas eran mis preguntas, tocamos el tema de su origen, el tema de cómo los ve el Estado y su alianza con grupos criminales y este factor que los hace característicos. ¿Hay algo sobre los motonetos que tal vez no hayamos mencionado que sea importante hacer? Sí, mira, yo quisiera mencionar fundamentalmente que una tarea muy ardua que van a tener las autoridades para poder desarticular estas pandillas y también vinculadas al cártel de Chamula, que es de origen tzotzil, es precisamente su idiosincrasia y organización indígena, dado que están vinculadas íntimamente a un liderazgo comunitario. Entonces aquí vemos dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno sociológico de identidad, en donde sus líderes e integrantes de estas organizaciones o bandas delincuenciales están sumamente integradas con su sociedad, es decir, con sus comunidades. Entonces va a ser muy difícil que las autoridades se puedan hacer de información que usualmente se hace a través de la inteligencia de recursos humanos, es decir, de campo, en donde se puede obtener información acerca de su estructura, jerarquías, liderazgos, etcétera. Entonces va a ser muy difícil para las autoridades hacerse de inteligencia en esta materia, dado que están sumamente arraigados en su comunidad. Y por otro lado, también los liderazgos comunitarios ejercen una fuerte jerarquización sobre los individuos de esas comunidades. Entonces, hay un ámbito tanto social, sociológico, como también de naturaleza criminal, ¿no? De que responden a una lógica de intereses, de generar ganancias criminales. Y finalmente esto reforzará, yo creo que la cohesión de estos grupos, que hoy en día no están totalmente cohesionados, eso hay que decirlo. Por ejemplo, en el caso de los motonetos son pandillas que trabajan con una organización o con organizaciones más grandes, pero que en el futuro puede evolucionar este tipo de organización porque se conocen desde muy jóvenes sus integrantes y generarán no solamente identidad, sino también, pues bueno, una estructura que puede consolidarse y ser o escalar a un nivel mucho más grave
en el estado, en donde el estado de Chiapas cada vez tiene problemas no solamente de este tipo, sino también de pérdida de presencia del estado sobre territorios, ¿no? Vemos que también ha habido otros lugares en donde las invasiones de tierras y bueno, los conflictos étnicos también han generado desplazamiento forzoso o desplazamiento forzado interno dentro de México, y específicamente Chiapas es uno de los estados con mayores problemas de desplazamiento forzado interno. Perfecto, Jonathan, no lo pudiste haber resumido mejor y dejarnos un panorama abierto para lo que posiblemente pueda suceder en un futuro.